2 veces que prediqué esta mañana, entonces en inglés, más fácil. Ahora lo vamos a hacer en español. Oren por mí, que el Señor me dé palabra para ustedes. Me pidieron que yo hablara en cuanto al matrimonio, pero yo quiero que sepan, si hay algunos solteros aquí y no son casados, que escuchen también, porque hay una palabra del Señor para todos nosotros hoy. ¿Okay? ¿Sabe que cuando uno piensa en el matrimonio, y si haría preguntas a la gente en nuestra vida, ¿es necesario conversar en cuanto al matrimonio? ¿Es necesario aprender más algo en cuanto al matrimonio? Yo creo que la gente diría que sí, porque hay tantos problemas, tantas dificultades en cuanto al matrimonio. ¿Qué tema más importante para nosotros que el tema del matrimonio? Pero también si hablamos de la iglesia, si hablamos de la vida de los hermanos en la iglesia, ¿es necesario hablar del matrimonio? Por supuesto, porque tanto hay problemas en el mundo y también en la iglesia en cuanto al matrimonio. Entonces necesitamos escuchar la voz del Señor en cuanto al matrimonio. Ahora, para comprender, para crecer en lo que el Señor tiene para nosotros en cuanto al matrimonio, hay algunas formas de estudiar. ¿Okay? Una de las formas es apuntar en pasajes bíblicos que hablan directamente en cuanto al matrimonio, ¿no? Porque la Biblia dice mucho en cuanto al matrimonio. Por ejemplo, busquen en sus Biblias en Efesios capítulo 5. Es uno de los pasajes quizá más usados, más comunes en cuanto al matrimonio. Cada pastor que predica del matrimonio tiene que predicar de Efesios 5. Y lo tenemos aquí también en el PowerPoint. Podríamos comenzar en versículo 15, pero no lo voy a hacer. Pero en versículo 15 da el contexto. Aquí en Efesios 5, comenzando con versículo 15, es lo más práctico de lo que el apóstol nos quiere enseñar. Entonces, yo quiero que vea, comenzando en versículo 21, que el apóstol está hablando muy práctico, porque lo que el Señor quiere de nosotros es que nuestra fe tiene que dar fruto en el estilo de nuestra vida. Y aquí, comenzando con versículo 21, especialmente con el matrimonio. Entonces, lo que vamos a hacer es leer el pasaje. Yo lo voy a leer, pero quiero que ustedes piensen y señalan lo que dice ahí el pasaje para los matrimonios. ¿Ok? Yo voy a comenzar leyendo el versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. ¿Quieren leer las siguientes dos palabras? En todo. Yikes. ¿Ok? Adelante. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora, si uno piensa que es difícil para las esposas, imagínense ser hombre, porque dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo, y Cristo se entregó por ella. Cuando la Biblia dice que Cristo se entregó por su iglesia, ¿qué quiere decir entregarse? Morir. Está hablando de la cruz. Así que, hombres, ustedes tienen una tarea que es bastante elevada, ¿no? De dar su vida hasta la muerte para su esposa. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable.
Asimismo, el esposo debe amar a su esposo, a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Eso es un ejemplo de lo que la Biblia dice en cuanto a los matrimonios. Y al querer aprender algo de matrimonio, es esencial ver pasajes como este. Por ejemplo, si uno empieza a estudiar un poco más, se nota 11 imperativos para el matrimonio. Vamos a verlos, ¿ok? Vamos a verlos. 11. El primero es sométanse unos a otros. Todos tenemos que estar en esa actitud de sumisión. 2. Las esposas deben someterse a su esposo así como lo hacen con Cristo. ¡Wow! Número 3. Las esposas deben someterse a sus esposos en todo, como señalamos antes, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Número 4. Los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y deben dar su vida por ella. Hombres deben dar sus vidas para su esposa, lavándola con agua mediante la palabra, así como Cristo lavó su iglesia. El esposo lava a su esposa con la palabra. Con la palabra. Estudiamos juntos la palabra. A veces cuando uno piensa en el hogar, ¿quién como lleva la pauta? ¿Quién es el responsable para la vida espiritual de la iglesia? Muchas veces decimos la mujer. Este pasaje dice que no, es el hombre. El hombre dirige la casa en cuanto a la palabra y lava a su familia mediante la palabra. Número 6, el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. Número 7, él alimenta y cuida a su esposa. Número 8, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Número 9, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Número 10, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo. Y 11, la esposa debe respetar a su esposo. ¡Qué lista más largo!, ¿no? Hay mucho que debemos aprender en cuanto al matrimonio y la Biblia señala cosas muy prácticas. Ahora, al ver esta lista y escuchar este pasaje, yo me imagino que usted puede tener una o dos maneras de responder a lo que vemos en la palabra aquí. Uno sería quizá para la persona que nunca ha visto ese pasaje. Yo me imagino que todos ustedes han leído o han escuchado Efesios 5 que acabamos de leer. Me imagino. Pero, ¿acaso que hay una persona aquí que nunca ha escuchado esa palabra? Quizás su forma de responder diría: wow, yo nunca he visto esto. Yo nunca sabía que el Señor quería esto de mí. Y no solamente como un abrir de ojos de lo que el Señor quiere, pero quizá también hay algo en su espíritu que dice que sí, yo quiero vivir así. Si así usted responde a la palabra, eso se llama gracia. Usted está recibiendo la gracia del Señor para recibir su palabra. Pero hay otra opción, hay otra forma de responder a esos versículos, y es muy diferente. Y me imagino que es la forma en que la mayoría de nosotros respondemos a este pasaje. Va así: yo he escuchado estos versículos tantas veces y sé que el Señor requiere mucho de mí, pero la verdad es, no lo puedo hacer. ¿Dar mi vida para mi esposa? Diariamente. Yo no sé si puedo hacer esto. ¿Someterme a Él en todo?
como al Señor, imposible. Yo creo que esa forma de responder la palabra es lo más normal. Porque cuesta mucho, está pidiendo mucho de nosotros y muchos de nosotros al ver cuando la Biblia habla así tan directo de lo que tenemos que hacer, nosotros decimos, wow, es mucho. Pero otra vez lo voy a intentar. Voy a esforzarme para obedecer más, y es como una carga, ¿no? Como que ok, Señor, tú me estás diciendo que tengo que hacerlo, lo voy a intentar hacer. Y si hay una lista de 11 cosas que yo debo hacer y sé que de verdad fallo en muchos, voy a escoger uno y voy a intentar mejorarme en esto. Esto normalmente es la forma de responder a la palabra del Señor. Yo voy a intentar más, voy a esforzarme para hacer más. Ahora, si usted responde a la palabra de la primera forma, recibiéndola, diciendo, ay, amén, qué bueno, qué dulce, nunca he escuchado eso, y con gracia sabe que esto va a cambiar su vida. Pero a la vez, si responde a la palabra de la segunda forma, esforzándose, prometiéndose, tratando de hacer más, ¿sabe? Eso nunca va a cambiar su vida. Es imposible cambiar su matrimonio solamente tratando de hacer mejor. ¿Cuántos de ustedes han intentado, han prometido mejorar su matrimonio? ¿Cuántos han hecho promesas en cuanto a eso? ¿Y cuánto demora esas promesas? A veces 2 días, 3 días. El esposo dice, la palabra dice que yo debo lavar a mi esposa con la palabra. Ok, vamos a estudiar la Biblia todas las noches. ¿Cuántos días? 1 día, el segundo día, el tercer día falló, el tercer día falló, después de una semana se ha olvidado de la promesa. No es cierto. Es que no hay poder en solamente hacer promesas. La forma de crecer en la vida espiritual no es solamente intentar más. ¿Sabe por qué? Porque la ley nunca cambia a nadie. Así como ustedes saben, ¿no? Del Antiguo Testamento, la ley nunca tenía poder de cambiar a nadie. Solamente la ley juzga a uno. La ley solamente condena a uno. No hay poder en la ley para ser transformado. Aún en el Nuevo Testamento, con una lista de lo que acabamos de ver en Efesios 5, si nosotros lo vemos como ley y tratamos de esforzarnos para cumplirlo, nunca habrá poder para cumplirlo. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque cumplir la ley o intentar cumplir la ley no hace la pregunta más importante. Y la pregunta más importante es, ¿por qué no tengo el poder de hacerlo? Porque no está en mí cumplir la palabra del Señor. ¿Qué me falta? ¿Qué está pasando dentro de mí? Que cuando la Biblia dice que debo someterme a mi esposa, o que la Biblia dice que yo debo amar a mi esposo, a mi esposa, ¿qué pasa en mí que yo no lo puedo hacer? La ley nunca te hace esa pregunta. La ley solo te dice, haz más, intenta más. Pero la ley nunca te pregunta por qué no puedes. Mira, si uno quiere mejorar su matrimonio, una de las formas de estudiarla es estudiar pasajes en la Biblia, como Efesios 5, que explican el patrón de lo que el Señor quiere para nuestro matrimonio. Y es bueno hacerlo. Pero si uno estudia textos así y reconoce que no hay dentro de sí el poder de hacerlo, la forma de mejorar el matrimonio no es solamente tratar más o esforzarse más. Hay que buscar qué está pasando dentro de nuestro ser. Ahora,
escuchen, y me imagino que ustedes ya saben esto. Cuando la Biblia se escribió, por ejemplo en Efesios, ustedes saben que capítulo 6 o capítulo 5 tiene su base, su fundamento, todos los capítulos que se escribieron antes, ¿no? O sea, lo que se dice en capítulo 5 se basa en capítulo 4. ¿Me explico? O sea, va así, es como una construcción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Entonces, esto del matrimonio es capítulo 5. Si una estructura tiene problemas en este nivel, ¿qué hay que hacer? Hay que ir más profundo y ver la base, el fundamento de esta parte de la estructura. Entonces, si su matrimonio tiene problemas en capítulo 5, hay que estudiar capítulo 4. Y si no puede vivir capítulo 4, hay que estudiar capítulo 3. Si no puede vivir capítulo 3, hay que estudiar capítulo 2, porque así es, todo va creciendo un punto hacia otro para poder vivir lo que dice en capítulo 5. Entonces, en el matrimonio, si no podemos vivir lo que dice en capítulo 5, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar capítulo 4. Hagámoslo un poquito, ¿ok? Efesios capítulo 4, versículo 17. Esa es la base, el fundamento de la enseñanza de capítulo 5 del matrimonio. Si uno falla en el matrimonio, tiene que estudiar más profundo lo que dice antes. Entonces, miren lo que dice aquí. Dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Yo quiero que vean algo. El pasaje aquí no está hablando de lo que hacemos, está hablando de lo que pensamos, está hablando de algo más interior, nuestros pensamientos, nuestra perspectiva, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Esto tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y ahora no tenemos tiempo para estudiar todo ese pasaje, pero yo quiero que ustedes vean que es más fundamental de lo que vemos en Efesios 5. O sea, si tiene problemas en Efesios 5, eso es lo que hay que entender. Miren, por ejemplo, de nuevo a versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Eso es lo fundamental. Si estamos tratando de vivir con un ropaje viejo, estamos tratando de vivir algo nuevo, imposible. Y específicamente dice algo más que tenemos que aprender. De la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ahora, lo esencial que yo quiero que ustedes capten es que esto es lo que está pasando dentro de nosotros. Si usted se podría abrir y mirar adentro, lo que vería adentro es algo corrompido, aun si es cristiano. Porque hay dos naturalezas que están como en guerra en nosotros.
Y si uno quiere vivir lo que la palabra dice en Efesios 5 para el matrimonio, hay que tratar con esto primero. Hay que ver lo que está dentro, que está corrompido, y hay que hacer algo con eso. Específicamente dice que lo que está dentro se describe así, son deseos engañosos. Deseos engañosos. Antes dije que la razón por la cual no podemos, que la ley nunca nos transforma, es que no hace la pregunta correcta. No nos pregunta, ¿por qué no puedo seguir lo que el Señor quiere? Aquí está la respuesta. ¿Por qué usted no puede seguir la palabra del Señor? Porque dentro de sí lucha ¿con qué? Deseos que te engañan. Hay una lucha dentro de su ser y la lucha se enfoca en sus deseos. Y hay deseos malsanos, deseos que nos engañan. Y si uno no enfrenta estos deseos que están en el corazón, no importa lo que dice capítulo 5. Usted no va a poder vivir lo que dice capítulo 5 porque tiene un problema en el capítulo 4. ¿Me entiende o no? Porque es más profundo, es más interior y tiene que ver con sus deseos. Miren, yo quiero hablar un poquito de deseos porque normalmente no hablamos de los deseos, pero es esencial, dice aquí. Es la lucha es en cuanto a los deseos. Entonces le voy a dar 2 descripciones de deseos sanos y 2 descripciones de deseos malsanos. ¿Me explico? Ok, primero, un deseo sano refleja los valores de Jesús el Rey. Si usted tiene un deseo, por ejemplo, nunca me van a invitar otra vez, yo sé esto, ¿ok? Si usted tiene un deseo de ser muy rico, ¿es sano o no? Según eso. No. Jesús era pobre. No iba así escalándose para ser mejor, sino iba al contrario. Wow. ¿Y cuántos pecados hay en nuestra vida por el deseo de ser rico? ¿Entienden? Entonces, si este deseo está ahí, no es sano, no refleja los valores de Jesús. Otra característica de un deseo sano es algo que sí yo puedo hacer. Un deseo sano es algo que refleja el valor del Señor o los valores del Señor y es algo que sí yo sí lo puedo hacer. Entonces me explico. Les voy a dar 4 ejemplos de deseos sanos. Número 1. Hoy tarde yo deseo tomar helados. ¿Es sano? Pues no sé si refleja los valores de Jesús, pero es algo que yo sí puedo hacer. ¿Sí? Yo deseo tomar helados y yo creo que es algo que puedo hacer. 2. Otro ejemplo. Yo deseo leer la Biblia. ¿Es un deseo sano o no? Si es de verdad, de corazón, yo deseo leer la Biblia. Sí, refleja los valores de Jesús y es algo que sí puedo hacer. Otro, yo deseo salir a caminar. ¿Es sano o no? Sí, yo deseo salir. Es algo que puedo hacer y refleja los valores del Señor. Yo quiero comunicarme con mis hijos. Yo tengo 3 hijos ya adultos. Yo deseo comunicarme con... ¿Es sano, sí o no? Ok, así es un deseo sano. Refleja los valores de Jesús el Rey y es algo que sí podemos hacer. Ahora, 2 características de un deseo malsano. Número 1. Ojalá eso lo pueda entender. El deseo malsano refleja un motivo ulterior.
¿Sabe lo que quiere decir un motivo ulterior? No es tan sencillo como yo quiero esto, sino yo quiero esto para tener esto. Es un poco más complicado. Tiene un motivo ulterior, a veces oculto, o sea, algo que no decimos lo que de verdad deseo, el fin que quiero. No hablo de eso, solamente hablo de primer deseo, pero está complicado y por eso está malsano. Y número 2, un deseo malsano es algo que de verdad, pon ahí, que no es algo que yo puedo hacer. Ahora, lo ilustro así. Yo deseo tomar helados. Es un deseo más o menos bueno, ¿no? Ahora, les quiero explicar cómo sería un deseo malsano. Yo deseo tomar helados para quitar la depresión que siento en mi vida. ¿Es sano o malsano? Es malsano. Los helados no me pueden quitar la tristeza. Los helados no tienen el poder de quitar mi depresión. Pero ¿cuántas veces comemos algo como helados para tratar con algo más profundo? Tenemos un motivo ulterior, como que los helados me pueden cambiar la vida. Ahora, puede ser que no es helados para usted, puede ser que es arroz, no sé lo que sería. Pero a veces aún comemos y deseamos comer para que esa comida nos provea algo. Eso, mis amigos, mis hermanos, es un deseo malsano, porque refleja un motivo ulterior y no es algo que yo puedo hacer. Otro ejemplo, yo quiero leer la Biblia. Es sano, ¿no? Yo quiero leer la Biblia. Pero si uno me pregunta, ¿por qué quiere leer la Biblia? Es que ese Dios que pide tanto de mí y yo nunca puedo cumplir con lo que Dios quiere de mí, pero por lo menos yo puedo leer la Biblia y si termino el día leyendo la Biblia, por lo menos le puedo decir, basta, he hecho algo, ya, ¿estás contento conmigo? ¡Wow! A veces hacemos cosas aún religiosas para que Él cambie su forma de ser con nosotros, para agradarlo o para que Él no esté contra de nosotros. A veces decimos, estoy enfermo, entonces ¿qué voy a hacer? Pues voy a diezmar, porque si diezmo, entonces Dios me va a hacer eso. Dios me va a cambiar y tratarme mejor si yo diezmo. Miren, hermanos, esto no es la Biblia. Eso es un deseo malsano. Es hacer algo con un motivo ulterior. Es tratar de hacer algo para que Dios me haga algo. Y nunca resulta. Nunca. Porque no está tratando con el deseo malsano. Otro ejemplo. Quiero salir a caminar. Pero es un deseo sano. Quiero salir a caminar. Pero, ¿qué pasa si dentro del ser, en el interior, digo, quiero salir a caminar porque siento vergüenza por lo que me veo, porque soy muy gordo, entonces quiero hacer eso para quitar la vergüenza de mi vida? ¡Wow, hermano! Eso sería problemático. ¿Y saben por qué eso es tan esencial? Porque miren, lo que los helados no pueden hacer, lo que las obras religiosas no pueden hacer, lo que mucho ejercicio para quitar mi vergüenza, lo que eso no puede hacer, miren, Cristo sí puede hacer. Amén. Y si vivimos con deseos de tratar de conseguir algo aparte de Cristo, que Cristo ha ofrecido y ha prometido, tenemos un problema. Porque Cristo no quiere que nosotros busquemos en otra parte lo que Él está dispuesto a ofrecer. Por eso es tan importante. ¿Y saben también por qué es tan importante? Porque si yo hago algo, aun como leer la Biblia,
con un motivo ulterior para que a través de esta obra impresionar a Dios, para que Él de una forma cambie su actitud hacia mí. Eso no es justo, no es santo, no refleja el corazón del Señor, porque aún es decir a Cristo, lo que tú has provisto por mí no es suficiente, no es suficiente. Yo voy a mantenerme en mis obras, yo voy a mantenerme en lo que yo hago, y eso no es justo, no es santo, no es lo que la Biblia dice, es una obra para justificarnos en lo que nosotros hacemos. Es tan esencial que aprendemos esto. Ahora, si no aprendemos de capítulo 4 de Efesios, si no aprendemos a mirar adentro y ver si es un deseo sano o no, y intentamos cumplir lo que dice en capítulo 5 en cuanto al matrimonio, sabe que nunca va a dar resultado. Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, yo voy a intentar, yo deseo amarte más. Eso sería un buen deseo. Deseo amarte más. Pero si yo le digo a esposa, mira, yo te voy a amar más para que me respetes más, ¿va a resultar? Nunca va a dar resultado. Es un deseo malsano, no es sencillo, tiene un motivo ulterior. Y muchos de los problemas de matrimonio vienen porque estamos como en un contrato con el cónyuge. Estamos diciendo, yo hago esto si tú haces esto. Y nunca resulta. Por eso hay que señalar primero hacia adentro y cuáles son los deseos que tenemos. Para comprender los deseos, hay algunas cosas que tienen que hacer. Uno tiene que ser honesto con los deseos que tiene. Uno tiene que hablar y articular los deseos que tiene. Uno tiene que discernir si esos deseos son buenos o no, si son sanos o no. Y uno tiene que arrepentirse aún a veces de los deseos que uno tiene. Yo les quiero mostrar 4 maneras de discernir los deseos que tenemos. Número 1, esto es algo que yo hago frecuentemente. Saco mi computador y yo me hago estas 4 preguntas. Les recomiendo que ustedes hagan estas preguntas también. Entonces, si tiene un conflicto interior, háganse estas 4 preguntas. Número 1, ¿qué ocurrió? Pregúntese, puede ser que había un conflicto, puede ser que había algo que pasó en el hogar, puede ser que algo pasó en el trabajo y usted siente un poco agitado. Pregúntese esto, ¿qué ocurrió? ¿Cuáles eran las circunstancias que ocurrió? Número 2, ¿cómo respondí? Número 3, ¿qué es lo que yo deseaba? Honestamente, ¿qué es lo que yo deseaba? Y número 4, pregúntese, ¿es ese deseo sano? Algo muy sencillo que uno puede hacer. Nosotros en nuestro matrimonio, nosotros hacemos esas preguntas casi diariamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo respondí? ¿Qué es lo que yo deseaba? Y ¿fue ese deseo un deseo sano? Uno podría decir, pero Natán, lo único que yo quiero es tener un matrimonio bueno. Es lo único que quiero. Yo no quiero tratar de entender o comprender lo que está pasando dentro de mí. Yo no quiero hacer ese trabajo. Solamente quiero que ella me ame. Yo solamente quiero que ella me trate bien. Yo solamente quiero que él haga esto.
Pero el problema es que los deseos es lo que empujan todo lo que está pasando en el matrimonio. Y si no estudia, si no ve, si no trate de entender lo que está pasando en los deseos, nunca va a enfrentar o nunca va a lograr el poder para de verdad cambiar como matrimonio. Termino con esto, con un ejemplo. Voy a ser muy honestos con ustedes, ¿ok? Algo de mi vida. No me conocen, pero ahora me van a conocer algo mejor. Si uno me preguntaría, Natán, ¿cuáles son los deseos malsanos que tienden a controlar tu vida o a ejercer alguna influencia en tu vida? ¿Cuáles serían estos deseos? Especialmente esos deseos malsanos. Yo diría que uno de los deseos que yo he captado, que he comprendido, que está pasando en mi ser, es que yo quiero que otros me acepten y que me traten bien. Es un deseo que está ahí. Yo quiero que otros me acepten y que me traten bien. Uno diría, pero no está mal. No está mal. Y es cierto que no está mal. Pero, ¿qué pasa si ese deseo se engrandece demasiado? ¿Qué pasa si ese deseo ya empieza a influir mi vida demasiado? Por ejemplo, ¿qué pasa en mi matrimonio si mi esposa no me acepta y si no me trata bien? Si lo que está controlando mi ser, mi interior, es yo deseo que otros me traten bien. ¿Qué va a pasar esta tarde cuando estamos viajando a casa y ella me dice, ese mensaje, Natán, ya no me sirvió? Yo no creo que era uno de los mejores mensajes de tu vida. ¿Cómo voy a responder si ella no me acepta? ¿Cómo voy a responder si ella no recibe lo que yo hago? Si ese deseo controla mi ser, entonces vamos a estar en conflicto. Porque de verdad lo que está pasando es que ese deseo me controla demasiado. Por eso es esencial que conversemos, que hablemos, que discernamos lo que está pasando dentro de nuestro ser. Oremos. Señor, nos estás señalando algo que no es natural para nosotros. No estamos acostumbrados quizá a pensar profundamente en lo que está pasando en nuestro interior. Pero tu palabra dice que lo que debemos cuidar más que todo es nuestro corazón. Que lo que surge de nuestro corazón es lo que demuestra el estado de nuestra vida. Así, Señor, ayúdanos a ser expertos en lo que está pasando en nuestro corazón. Miren, hermanos, muchos de los conflictos que tenemos en nuestro matrimonio son fruto de deseos malsanos en nuestro interior. Muchos de nosotros tanto deseamos que nuestra esposa nos respete o que nuestro esposo nos ame. Muchos de nosotros sentimos tan ofendidos cuando escuchamos algo de nuestro esposo o aun cuando veamos algo en sus ojos. Me miró. Solamente en sus ojos veamos algo y sentimos tan ofendidos porque hay un deseo ahí, algo que nos está controlando.
Le digo, hermano, si es así en su matrimonio, el problema no está en el esposo. El problema no está en la esposa. No estoy diciendo que él o ella son perfectos, pero el problema está dentro de ti. Estás pidiendo del esposo algo que solamente Jesús te puede dar. Solamente Jesús te puede definir. Solamente Jesús te puede dar tu identidad. Solamente Jesús te puede salvar. Solamente Jesús te puede dar seguridad. Solamente Jesús. Y el momento en que trates de recibir de otra persona lo que solamente Jesús te puede dar, estás en problema. La receta es: busca a Jesús. Dile lo que necesitas. Dile: Señor, hay un deseo en mí que me protejan. Hay un deseo en mí que sienta una seguridad en mi vida. Hay un deseo en mí que no me traten mal. Estos deseos existen, Señor. Si tú no hablas a estos deseos en mi ser, si tú no me identificas, si tú no me des mi identidad, si tú no si no es suficiente tu promesa para mi seguridad, Señor, yo no puedo seguir. Entonces corre a Jesús, corre a Jesús. Dile: Jesús, yo te necesito. Es en el Evangelio, es en el Evangelio de Jesús que vas a recibir el poder para cumplir todo lo que dice del Señor para tu matrimonio. Es en el Evangelio. Entonces corre a Jesús. Señor, ayuda a mis hermanos y a mis hermanas a profundizarse bien en lo que está pasando en su vida. Y yo, Señor, te pido que aquí en Steamtown Español, que haya matrimonios que lucen, matrimonios que brillen, matrimonios que demuestran cuán grande es nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.